¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. El día de hoy volvemos a comenzar un poquito, mejor dicho, vamos a hacer un repaso de el último tema que habíamos comenzado a ver, que no lo hemos terminado. De igual manera, los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir un pequeño video para que ustedes también tengan algo extra. Denme un segundito. Ahí se va a compartir. Bien. Vamos a comenzar. Trastornos relacionados con la alimentación. Uno de los aspectos importantes en la salud del ser humano es la alimentación, y cuando por alguna razón no nos alimentamos de la mejor manera posible, se presentan algunos trastornos o afecciones. Los trastornos alimentarios son afecciones graves de salud mental, implican problemas serios sobre cómo se piensa acerca de la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. El sobrepeso y la obesidad son problemas causados por mala alimentación. Consisten en la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. En algunos casos son consecuencia de enfermedades o de ciertos trastornos psicológicos. Por ejemplo, las personas que intentan aliviar su nerviosismo comiendo en todo momento durante el día. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos trastornos se deben al consumo excesivo de alimentos industrializados. Esta es una de las causas que nos han convertido en una de las naciones con mayor número de personas obesas o con sobrepeso en el mundo. Más aún, el consumo de bebidas energéticas y de refrescos en lugar de agua simple potable y leche se ha incrementado de manera alarmante en nuestro país. Estos malos hábitos de alimentación también son la causa del sobrepeso y la obesidad a niveles que comprometen seriamente la salud. La obesidad es una enfermedad progresiva y crónica que, sin atenderse oportunamente, puede poner en riesgo la vida. Si la padeces, acude cuanto antes con el médico familiar o con el personal de salud especializado en nutrición y psicología. La obesidad no es exclusivamente un problema de apariencia física, sino una enfermedad que ocasiona otros trastornos de salud que a su vez afectan a diversos órganos del cuerpo y provocan muchas de las veces muerte prematura o invalidez. Esta enfermedad se puede prevenir o solucionar tomando las medidas preventivas o de tratamiento oportunas y adecuadas. Entre ellas destaca, en primer lugar, una dieta saludable, como ya lo hemos dicho antes, así como la actividad física que debe realizarse por lo menos 30 minutos cada día. La desnutrición se produce por una alimentación incorrecta, casi siempre por deficiencia en la cantidad o en la calidad de los alimentos que consumimos. Generalmente se asocia a un bajo peso en relación con la estatura, aunque también hay personas con sobrepeso que padecen desnutrición. La desnutrición vuelve a la gente poco resistente a las infecciones y ocasiona que se recupere lentamente de las enfermedades. Además, quien la padece se cansa con facilidad al realizar una actividad física y se reduce su capacidad para aprender. Entre otros problemas de alimentación, además de la desnutrición, se presentan los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, que pueden provocar graves daños a la salud y en ocasiones la muerte si no son atendidos a tiempo. Uno de estos trastornos, denominado anorexia nerviosa, se debe a una percepción distorsionada de la imagen corporal, y es importante diferenciarlo de la pérdida de apetito que acompaña diversos padecimientos. En este caso se evita la ingestión de alimentos para impedir subir de peso, en una búsqueda continua de estar delgado, lo que lleva, en situaciones extremas, a comer casi nada. Otro trastorno alimentario es la bulimia, que consiste en comer en exceso y luego provocarse vómito o diarrea. Es una variante de la anorexia nerviosa y persigue los mismos resultados. La adquisición de hábitos alimentarios correctos favorece la buena salud. Entre ellos están los siguientes: desayunar antes de asistir a la escuela,
Evitar el consumo excesivo de alimentos con alto contenido calórico, como refrescos y frituras. Consumir bebidas recomendadas en la jarra del buen beber, como agua simple potable y alimentos de los grupos del plato del bien comer. Realizar actividad física al menos 30 minutos diarios. Además de constituir problemas de salud individual, los trastornos de la conducta alimentaria se han convertido en problemas de salud nacional. Las enfermedades que desencadenan tienen un costo individual porque disminuyen la calidad de vida de la persona. Además acarrean un costo social y económico muy alto, pues discapacitan a quienes las padecen y su tratamiento y control son costosos. Esto es todo por hoy. No olvides comentar. Bien, quería compartirles ese video, ¿sí? Volvemos a retomar entonces un poquito lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Los TCA, lo pueden encontrar también con esas siglas, que son enfermedades mentales graves que se relacionan con una conducta alterada, podemos decir, respecto a los hábitos alimentarios, ¿sí? Lo que se traduce en sí como el comportamiento o comportamientos que van desde comer de la manera descontrolada hasta la falta de ingesta de la comida, ¿sí? Afecta principalmente, podemos decir, a adolescentes, a mujeres jóvenes, y en su aparición influye en eh, factores. Por ejemplo, los factores biológicos, por ejemplo, los factores de personalidad, eso influye muchísimo también en estos trastornos. Los más frecuentes eran anorexia, ¿sí? Anorexia y bulimia nerviosa, el trastorno por atracones, ¿sí? El trastorno evitativo restrictivo, ¿sí? De la ingesta alimentaria. Entonces, vamos a comenzar con eso. Clase anterior vimos un poquito de los tipos estos más frecuentes, comenzando por la anorexia nerviosa. Bien, las personas en sí con la anorexia nerviosa comen muy poco a propósito, ¿sí? Lo que hace que les lleve a un peso corporal muy bajo. Bien, también tienen miedo a aumentar de peso, ¿sí? Miedo a verse gorditos, rellenos, tienen una imagen corporal, digamos, distorsionada y se ven por ahí un poco más rellenitos, incluso cuando en realidad son muy delgados, eh, son muy estrictas sobre qué comer y en qué cantidad comer, y piensan muchas veces en los alimentos y las calorías casi todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos lo que era la bulimia nerviosa, ¿sí? Que las personas con bulimia nerviosa comen demasiado y sienten que pierden el control y no pueden dejar de comer. A eso en realidad se lo llama trastorno por atracón, ¿sí? Hacer cosas como para compensar, digamos, el exceso de comida suelen hacer esto: vomitar a propósito después de comer en exceso, lo que se domina como purga, usar laxantes, diuréticos, pastillas para bajar de peso, ayunar, por ejemplo, o hacer mucho ejercicio físico para evitar el aumento de peso. Suelen juzgarse a sí mismo basándose solo en lo que es el aspecto corporal y lo que es su peso, ¿sí? Perdón. Entonces, las personas con bulimia nerviosa comen mucho más, ¿sí? De lo que come, digamos, la mayoría de los individuos. Si una persona se da un atracón o se da atracones y se purga, digamos, con regularidad, eso puede ser un signo de que tiene bulimia nerviosa, ¿sí? A diferencia de la gente con anorexia nerviosa, que está muy bajo de peso, sí, las personas, los individuos con bulimia nerviosa pueden estar delgadas, ¿sí?
pero tener un peso corporal al promedio o tener también sobrepeso, cualquiera de las tres. ¿Sí? Y la persona que padece bulimia nerviosa suele ocultar esos atracones y suele ocultar, digamos, las purgas. Bien, entonces ahora también les había preparado un videíto para comenzar con el otro tema que es trastorno por atracón. ¿A dónde está? Acá. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Muy bien. Un segundo. Hoy os vamos a hablar del trastorno por atracón. Según la última actualización del DSM-5, esta enfermedad, conocida también bajo la terminología inglesa de Binge Eating Disorder (BED), es un trastorno de la alimentación en el cual una persona ingiere de manera regular cantidades de comida inusualmente grandes, en ocasiones sobrepasando la ingesta de 6.000 calorías diarias. Durante el apetito desenfrenado, la persona también experimenta una sensación de pérdida de control y no es capaz de parar de comer. Después de la sobreingesta, la angustia severa o preocupación por el peso suele aparecer. Los episodios recurrentes de atracones deben producirse de promedio una vez a la semana durante 3 meses para que una persona sea diagnosticada de este trastorno. Es una patología que comparte varias características con la bulimia nerviosa, como episodio de atracón, sensación de pérdida de control ante el consumo excesivo de alimentos y malestar intenso ante los atracones asociados a comer mucho más rápido de lo normal. No obstante, su diagnóstico diferencial respecto a la bulimia nerviosa se centra en que el atracón no se asocia con conductas compensatorias recurrentes y no busca contrarrestar el atracón provocándose el vómito. Este trastorno se describió por primera vez en 1959 por el psiquiatra e investigador Albert Stunkard como síndrome de alimentación nocturna, Night Eating Syndrome (NES), y el término trastorno por atracón fue acuñado para describir la misma conducta alimentaria compulsiva sin la connotación nocturna. La causa del apetito desenfrenado se desconoce, aunque se piensa que son varios los factores asociados a su desarrollo. Los factores que pueden llevar a este trastorno incluyen la genética, como por ejemplo tener familiares cercanos que también tienen un trastorno alimentario, los cambios en la química del cerebro causado por la serotonina, depresión u otras emociones como sentirse molesto o estresado, ya que la mayoría de pacientes sufren un trastorno depresivo, y tener una dieta malsana, como no comer suficientes alimentos nutritivos o saltarse las comidas. Los atracones se han asociado mucho últimamente a síntomas de adicción, en especial a alimentos con alto contenido de azúcar, harina y sal. Esto está en línea con otras teorías de la adicción que no se atribuye a la evitación de los síntomas de abstinencia, sino a un problema principal en los centros de recompensa del cerebro. Cada vez se hace más claro que la adicción a la comida tiene mucho más que ver con los receptores de dopamina en el cerebro que cualquier otro neurotransmisor. La dopamina tiene que ver con los sistemas de recompensa en el cerebro, y la adicción a la comida es la causa de la compulsión por comer en el trastorno por atracón. La serotonina está relacionada con este trastorno y sugieren que la terapia con la hormona estrógeno puede disparar específicamente las neuronas cerebrales que producen serotonina para inhibir estos atracones de comida. Algunos signos y síntomas que puede manifestar un afectado son la incapacidad para ejercer el control sobre el consumo de alimentos, ingieren alimentos hasta sentirse físicamente incómodos y con náuseas debido a la cantidad de alimentos consumidos, come grandes cantidades de comida incluso cuando no tiene hambre, a menudo come solo durante los periodos de alimentación normal debido a sentimientos de vergüenza, se siente disgustado, deprimido o culpable después de comer en exceso y experimenta una rápida ganancia de peso o incluso un inicio repentino de obesidad. Este tipo de trastornos deben ser tratados por un especialista y las metas para el tratamiento son disminuir y luego ser capaz de detener los incidentes con los atracones, llegar a un peso saludable y mantenerlo, recibir tratamiento por cualquier problema emocional y físico, incluyendo superar sentimientos y manejar situaciones que desencadenan la alimentación desenfrenada. Los trastornos alimentarios, como el apetito desenfrenado, a menudo se tratan con asesoría psicológica y nutricional. La asesoría psicológica involucra hablar con un proveedor de salud mental o terapeuta que entienda los problemas de las personas que comen desenfrenadamente.
El terapeuta ayuda a reconocer los sentimientos y pensamientos que causan que coma de manera desenfrenada y enseñará a cómo convertirlos en pensamientos útiles y acciones saludables. Asesoría nutricional. Esta le ayuda a desarrollar planes estructurados de comidas, alimentación saludable y metas de manejo de peso. El proveedor de atención médica puede recetar antidepresivos si la persona está ansiosa o deprimida. Algunos tratamientos que han mostrado su eficacia para este trastorno son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o el topiramato. El estrés de la enfermedad se puede aliviar al unirse a un grupo de apoyo. Compartir con otros que tengan experiencias y problemas en común puede ayudarle a no sentirse solo. Aproximadamente 2/3 de las personas que tienen el trastorno de apetito desenfrenado están obesas. El trastorno por atracón es el trastorno alimenticio más común en los Estados Unidos y es frecuente en hasta un 30% de aquellos que buscan un tratamiento para bajar de peso. En 2007 la prevalencia de este trastorno en España era del 3%. Y además, el 80% de pacientes con trastorno por atracón lo superaba. Al comer desenfrenadamente, una persona a menudo consume alimentos que no son saludables y que tienen un alto contenido de azúcar y grasa, así como bajo contenido de nutrientes y proteínas. Esto puede llevar a problemas de salud tales como colesterol alto, diabetes tipo 2 o enfermedad de la vesícula biliar. Bien, entonces, trastorno por atracón. La persona que padece trastorno por atracón come demasiado, como decía ahí en el video, se siente por ahí que pierde el control, que no puede dejar de comer, ingieren grandes cantidades entonces de comida, igual cuando no tienen hambre también lo hacen, se pueden sentir mal, se pueden sentir culpables después de haberse dado, digamos, ese atracón. A menudo suben de peso, ¿sí? O sea, pueden tener mucho sobrepeso. Bien, las personas con trastorno por atracón comen más deprisa que lo normal, mucho más rápido, perdón, de lo normal. A ver, es muy posible que coman a solas, ¿sí? Para que los demás por ahí no se enteren, por decirlo de una manera, de cuánto es lo que comen. Perdón. A diferencia de la gente, por ejemplo, con bulimia nerviosa, las personas con trastorno por atracón no vomitan de forma voluntaria, no usan laxantes, ¿sí? No hacen ejercicio físico, digamos, para compensar esos atracones, ¿sí? Sino que la persona se da un atracón por lo menos una vez a la semana durante 3 meses seguidos. Eso puede ser un signo de que padece un trastorno por atracón, ¿sí? El otro que vamos a ver, que también les voy a compartir un videito, es el trastorno por evitación, restricción de la ingesta. Las personas estas con evitación y restricción de la ingesta no tienen interés por la comida, evitan la comida, pierden peso, no aumentan de peso según lo que sería esperado para su edad, para su contextura física. No temen aumentar de peso, ¿sí? No tienen una imagen, digamos, corporal negativa o distorsionada de sí mismo, ¿sí? Las personas con este tipo de trastorno, entonces, no comen, ¿sí? Porque por ahí les disgusta el sabor, les disgusta el olor, les disgusta la textura, les disgusta el calor de la comida y pueden tener miedo a vomitar, ¿sí? O a atragantarse con un alimento y sufrir asfixia, digamos, por aspiración, ¿sí? Bien, pero no tienen anorexia nerviosa, ni bulimia nerviosa, ni otro problema médico que pueda explicar, digamos, ese comportamiento relacionado con la alimentación. Bien, ahora les comparto el video que les quiero mostrar. ¿Sabías que hay personas que no comen la cantidad mínima diaria simplemente porque no les gusta la comida? Y no estamos hablando de las personas que son especiales para comer. Las personas con trastorno de evitación de ingesta de alimentos se van al extremo de casi no comer nada durante el día e incluso pueden llegar a tener consecuencias fatales.
Conozcamos más sobre este trastorno, pero antes suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido como este. Comencemos. Este trastorno se caracteriza por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios mínimos, simplemente por la falta de interés en alimentarse. Es decir, evitar las comidas con determinadas características sensoriales como el olor, la textura, el aroma o el sabor. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Pueden tener autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas. Este trastorno se da típicamente en niños. Los síntomas de este trastorno son pérdida de peso significativa o, en niños, no crecer como se espera, una grave carencia nutricional, necesidad de alimentación por sonda o de administración de complementos nutricionales por vía oral, gran dificultad para participar en actividades sociales normales e interactuar con otras personas. No existen indicios de una imagen distorsionada del cuerpo. Se diferencia de las personas especiales para comer, en que estos sí ingieren suficiente comida y se desarrollan normalmente. Se diferencia de la bulimia y la anorexia, en que en estos trastornos hay una preocupación por engordar. En cambio, en el trastorno de evitación de ingesta de alimento no lo hay. Debe diferenciarse de enfermedades orgánicas como alergias alimentarias, trastornos del tubo digestivo que alteran la absorción de los alimentos y el cáncer. Entre las posibles complicaciones se encuentran problemas de salud graves, depresión y ansiedad, pensamientos o conductas suicidas, problemas con el crecimiento y el desarrollo, problemas sociales y en las relaciones, trastornos de consumo de sustancias, problemas laborales y escolares, e incluso la muerte. En cuanto al tratamiento, se recomienda que sea temprano debido al riesgo de salud que implica. Este se traduce en un tratamiento nutricional para que la persona recupere su salud y conductual para ayudarles a aprender a comer con normalidad. La terapia psicológica puede ayudarles a sentirse menos ansiosos respecto a lo que comen. Se pueden presentar los alimentos mediante un juego, sin que se tenga la obligación de probarlos, y aumentar los estímulos sensitivos del alimento progresivamente, y recompensas, como hacer del momento de comida un momento agradable en familia, alabanzas, y en los niños, aumento del tiempo dedicado a otras actividades, si el paciente ingiere adecuadamente sus alimentos. Respecto a los medicamentos, se utilizarán los necesarios para tratar los otros trastornos que le acompañan, como ansiedad o trastornos del estado de ánimo, idealmente indicados por el psiquiatra infantil. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo afectan los trastornos de la conducta alimentaria a la salud y también a nuestras emociones? Puede causar problemas graves por todo el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la anorexia nerviosa puede conducir a problemas causados por la desnutrición, por el bajo peso corporal, como por ejemplo la baja tensión arterial, ¿sí? La hipotensión, el pulso lento, la frecuencia cardíaca irregular, ¿sí? Sentirse cansado, sentirse débil, mareado, ¿sí? Hasta llegar a desmayarse en otras ocasiones. También el estreñimiento, ¿sí? Y la hinchazón abdominal, ¿sí? En las mujeres la menstruación irregular, los huesos débiles, puede traer consecuencias como retraso de la pubertad, ¿sí? O crecimiento más lento, digamos, de lo normal. A ver, las personas con anorexia nerviosa le puede costar muchísimo concentrarse y pueden tener problemas para recordar cosas, ¿sí? Entonces, lleva a cambios en el estado de ánimo,
¿sí? A problemas emocionales. Por eso hablo también de esto, sentirse solos, tristes, deprimidos, tener ansiedad, tener miedo a ganar de peso, ¿sí? Y hasta ideas de hacerse daño a sí mismo. ¿Bien? Con respecto a la bulimia nerviosa puede conducir a problemas causados por los vómitos, por el uso de laxante, por el uso de diuréticos, por ejemplo, la hipotensión, ¿ya? Baja tensión arterial, ¿sí? Frecuencia cardíaca irregular, sentirse cansado, débil, mareado, llegar a desmayarse. Puede haber sangre en los vómitos o en las heces, hinchazón de mejillas, o sea, las glándulas salivales, ¿sí? Caries dentales. Bien, y también con respecto a la bulimia nerviosa puede traer problemas emocionales, por ejemplo, baja autoestima, ansiedad, depresión, consumo de alcohol o problemas de drogas, ¿sí? Y esto de las ideas de hacerse daño a sí mismo. Bien, el otro que vimos es el trastorno por atracón, que también puede conducir a ciertos problemas de salud relacionados más que nada con el peso, diabetes, ¿sí? Hipertensión arterial, o sea, esta tensión arterial alta, colesterol alto, triglicéridos altos, hígado graso y apnea de sueño, ¿sí? Y con respecto a la parte emocional, suelen tener una baja autoestima, ansiedad, depresión, sentirse solos, sentirse fuera de control, por ahí sentirse enojado, enfadado, impotente, pueden llegar a tener problemas para afrontar las emociones fuertes, los acontecimientos estresantes, ¿sí? Luego tenemos lo que es trastorno por evitación o restricción de la ingesta, que puede conducir también a problemas de salud, más que nada esos problemas derivados con la desnutrición, que son muy similares a lo de la anorexia nerviosa, ¿sí? No ingerir suficientes cantidades de vitaminas, de minerales, de proteínas, necesitan alimentarse otras veces por sonda o con suplementos nutricionales. Tener un escaso crecimiento también es otra, ¿bien? Y también tienen más probabilidades con respecto a la parte emocional de sufrir ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? TDAH, problemas en casa, problemas en la escuela derivados a la conducta, digamos, alimentaria, ¿sí? Bien. Luego tenemos lo que son los trastornos de alimentación no especificados, que lo pueden encontrar con las siglas TANE, que son más que nada estos trastornos no especificados, son los que predominan en el paciente obeso, ¿sí? Aunque es muy importante también tener en cuenta que se puede presentar en individuos de peso normal. ¿Bien? Entonces, los trastornos de alimentación no especificados corresponden a aquellos trastornos de alimentación que no cumplen, digamos, con los criterios diagnósticos para anorexia nerviosa ni para bulimia nerviosa. Bien, dentro de esta categoría, ¿sí? Se abarca la mayoría de esos pacientes que tienen trastorno de alimentación, ¿sí? Y es muy amplia y es muy variada en sus representaciones, ¿sí? Acá podemos abarcar desde el individuo que mastican y escupen grandes cantidades de comida sin poder deglutirla, hasta personas que cumplen varios criterios para la bulimia nerviosa, pero no alcanzan la frecuencia semanal establecida para los atracones, ¿sí? La duración del tiempo que exige la definición y también que representa ciertas conductas compensatorias, perdón, como eran el uso del laxante, el vómito, los enemas, los diuréticos, ¿sí? Sin tener atracones objetivos, por ejemplo.
una persona tras comer pequeñas cantidades de comida, ¿sí? Similar, qué sé yo, a ver, un par de galletas, ¿bien? Se inducen vómitos. ¿Bien? Bien. Em, entonces, ¿cuáles son las causas de los trastornos de la conducta alimentaria? Bien, no tiene una sola causa. Ahí tenemos los genes, el ambiente, el estrés que desempeñan papeles bastante importantes y hay algunos factores que pueden aumentar la probabilidad, podemos decir, de que una persona tenga un trastorno de conducta alimentaria. Por ejemplo, la imagen corporal distorsionada o la imagen corporal negativa, ¿sí? Ponerse a dieta en edades tempranas, practicar deportes que se centren en el peso, por ejemplo, el ballet, la gimnasia, la lucha libre, el patinaje. Eh, otro factor es tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Y también hablamos un poquito antes de los problemas de salud mental, ansiedad, depresión, TOC. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo se diagnostican los trastornos de conducta alimentaria? Ahí juegan un papel muy importante todo lo que son los profesionales de la salud, ¿sí? Y también los profesionales de la salud mental, que pueden diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria, basándose siempre en qué, en historial clínico, en los síntomas, en las pautas de pensamiento, en las conductas alimentarias y la exploración, digamos, física de ese individuo, ¿sí? Entonces, el médico va a registrar todo lo que es el peso, lo que es la estatura, obviamente eso lo va a comparar con las medidas usadas en la gráfica de crecimiento. También es posible que en ese caso el médico pida pruebas para saber si puede haber alguna otra causa de esos problemas relacionados con la alimentación, ¿sí? Y va a evaluar, obviamente, todos esos problemas causados por el trastorno de la conducta alimentaria. Bien, entonces, ¿cómo se tratan los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Sí? Primero de todo, se van a tratar de mejor manera cuando está dirigido por un equipo de profesionales, ¿sí? Mayormente se suele incluir médicos, dietistas, nutricionistas y auxiliares y terapeutas. Bien, lo primero del tratamiento es que se incluye todo lo que es el asesoramiento sobre nutrición, sobre cuidados médicos y sobre psicoterapia. La psicoterapia puede ser individual, familiar o puede ser grupal. Bien, también el médico, ¿qué puede hacer? Puede recetar medicamentos, ¿sí? Para tratar, por ejemplo, el trastorno por atracón, la ansiedad, la depresión, ¿sí? O cualquier problema relacionado con la salud mental. Bien. Entonces, por ejemplo, a ver, para lo que es trastorno por atracones, ¿sí? Hay tres clases, digamos, de medicamentos que se utilizan. ¿Cuáles son? Los antidepresivos, ¿sí? Dentro de los antidepresivos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Luego tenemos medicamentos para bajar de peso, bien, que el más utilizado es el sibutramina. La sibutramina es muy utilizado para esto, y el otro son los antipilépticos, ¿sí? A ver, los que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Asociaron mucho a lo que es la disminución significativa de la frecuencia de los atracones, ¿sí? Por eso también se utilizan. Para la bulimia nerviosa en sí se utilizan antidepresivos que tienen una importante tasa de éxito, podemos decir, en la disminución de lo que son los síntomas.
¿Sí? Bien, y es ideal esto para asociarlo a tratamientos psicológicos también. ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, la fluoxetina, que es muy conocida, la han sentido nombrar seguramente, que es un antidepresivo, que en primer lugar se usa para el tratamiento de la bulimia nerviosa. ¿Sí? O el manejo inicial, podemos decir, de la bulimia nerviosa. Bien, también está indicado en otra etapa de la bulimia nerviosa, que es el de mantención del tratamiento. Bien. Luego tenemos el síndrome del comedero nocturno, que no se los he nombrado, que para ese tratamiento se utiliza lo que es los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como es la sertralina, por ejemplo, que se utiliza para lo que son los síntomas. ¿Sí? A ver, cuando yo digo se utiliza para tratar los síntomas, es que no es que se usa para el trastorno en sí, no lo cura, sino los síntomas, le da calidad de vida. ¿Bien? A ver, el síndrome este del comedor nocturno es un síndrome que hasta el día de hoy, en la parte del área farmacológica, sigue en curso, se sigue investigando, se necesitan mucho más estudios con respecto a el caso y el control de este síndrome. ¿Sí? Ya que anteriormente se me había pasado el síndrome del comedor nocturno. Vamos a hablar un poquito de eso antes de comenzar, que es un trastorno alimentario, ¿sí? Que está caracterizado por la ingesta excesiva de alimentos durante la noche. ¿Sí? Entonces la persona, el individuo que lo padezca, suele tener esto de los picos, ¿sí? O ningún apetito por la mañana y una fuerte tendencia a comer en exceso después de la cena y durante la noche. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los síntomas principales? La alteración del sueño, o sea, insomnio o despertarse, digamos, frecuentemente para comer, ¿sí? Hiperfagia nocturna, el consumo de al menos el 25% de las calorías diarias después de cenar, sentimiento de culpa, llega la vergüenza, llega el arrepentimiento por comer de noche y la falta de apetito por la mañana. ¿Sí? Lo que sería la anorexia matutina, se dice. Bien, causas, factores genéticos, ¿sí? Alteraciones en los patrones del sueño, desequilibrios hormonales, estrés y estados emocionales negativos. Bien, eso para que también lo sepan. ¿Sí? En este trastorno también para el tratamiento va junto con lo que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctica, ¿sí? Para que solamente lo sepan, lo tengan presente. ¿Bien? Entonces, ahí está. Entonces, para lo que es el síndrome del comedor nocturno, teníamos la terapia psicológica, ¿sí? Para abordar todo, digamos, lo que son más que nada los factores eh, emocionales y los factores conductuales, ¿sí? Ni hablemos de también la intervención nutricional para regular esos patrones de alimentación, ¿sí? Y se podía incluir también medicación, ¿sí? En algunos casos para poder tratar los desequilibrios emocionales o los problemas del sueño, ¿sí? Entre otros. Bien. Cambiamos de tema, ahora comenzamos con lo que es... ¡Ay! Se me fue. Ahí está, ahí está. Bien. Con lo que es vegetarismo, ¿sí? Que es una práctica dietética
que se basa más que nada en ¿qué? En la exclusión de carne. Bien, en otros casos de productos, de otros productos, podemos decir, de origen animal. ¿Sí? A ver, los motivos para seguir una dieta vegetariana se pueden incluir razones éticas, razones de salud, razones medioambientales, razones religiosas, ¿sí? Vamos a describir un poquito los tipos de vegetarismo que hay, ¿sí? Para que también lo tengan en cuenta. Tenemos el lacto vegetariano, que es el individuo acá incluye productos lácteos, pero excluye lo que son huevos, lo que son carnes, lo que es pescado y lo que son aves. ¿Sí? Luego tenemos el ovo vegetariano, que incluye huevos, pero excluye productos lácteos, excluye carnes, pescados y aves. ¿Sí? El otro tipo es el lacto ovo vegetariano, que incluye productos lácteos y huevos, pero excluye lo que es carne, pescados y aves. ¿Sí? Luego tenemos el vegano, que excluye todos los productos animales, incluyendo carnes, pescados, huevos, aves, productos lácteos y hasta la miel. ¿Sí? Por otro lado tenemos el pescetariano, que es quien incluye pescados y mariscos, pero excluye carnes de otros animales. ¿Sí? Y por último tenemos el flexitariano, que principalmente vegetariano, pero ocasionalmente incluye carnes y otros productos de origen animal a su dieta. ¿Sí? Vemos también un poquito cuáles son los beneficios del vegetarismo. ¿Sí? Luego vamos a ver los riesgos y las consideraciones, digamos, nutricionales. Con respecto a los beneficios, la dieta vegetariana suele ser rica en fibras, en antioxidantes, en grasas saludables. ¿Sí? Entonces eso puede reducir lo que es el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Sí? El control del peso, o sea, los vegetarianos tienden a tener un índice de masa corporal más bajo que los no vegetarianos. ¿Sí? También una dieta basada en plantas puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cánceres. ¿Sí? Y generalmente los productos o la producción, mejor dicho, de los alimentos vegetariales en sí tienen un menor impacto ambiental en comparación con la producción, por ejemplo, de carne. Bien, ¿cuáles son los riesgos y consideraciones nutricionales? Uno, las proteínas. ¿Sí? Los vegetarianos deben asegurarse de consumir suficientes proteínas. ¿Sí? Legumbres, nueces, semillas, productos de soja. Bien. Vitamina B12, ¿sí? Que principalmente se encuentran en productos animales. Entonces los vegetarianos, ¿sí? Especialmente los veganos, deben considerar el suplemento o los alimentos fortificados. ¿Sí? Por otro lado tenemos el hierro. El hierro de origen vegetal no se absorbe tan fácilmente como el hierro de la carne. ¿Bien? Pero hay fuentes ricas en hierro vegetal. ¿Cuáles? En legumbres, en las espinacas, en los cereales fortificados. Luego tenemos calcios y vitamina D. Por ejemplo, los lacto-vegetarianos pueden obtener calcio de los productos lácteos, pero los veganos deben buscar, digamos, una fuente alternativa. ¿Sí? Por ejemplo, en todo lo que son las verduras de hojas verdes,
en las almendras, ¿sí? Y luego tenemos lo que son los ácidos grasos omega 3, ¿sí? Las fuentes vegetales de omega 3, tenemos la chía, las nueces, la semilla de lino, entonces deben asegurarse de consumirla. Bien. A ver, la dieta o las dietas vegetarianas eh, deben ser equilibradas, ¿sí? O sea, incluir una amplia variedad de alimentos para que se asegure todo esto de la ingesta de todos los nutrientes esenciales, ¿sí? También deben considerar esto de la suplementación, ¿sí? Para esos nutrientes difíciles de obtener solo de fuentes vegetales, como era la vitamina B12, como era la vitamina D. ¿Sí? Tienen que asegurarse también de leer las etiquetas de los alimentos para identificar cuáles son los productos fortificados, para asegurarse por ahí que no tengan o que no contengan ingredientes animales, ¿sí? Y deben planificar muy bien las comidas para incluir suficientes proteínas, suficientes vitaminas y suficientes minerales, ¿sí? En conclusión, lo que es el vegetarismo, ¿sí? Trae beneficios para la salud, obvio, trae beneficios también para el medio ambiente, pero es muy importante planificar cuidadosamente la dieta para evitar deficiencias nutricionales, ¿sí? Debe consultar a un especialista, ¿bien? A ver, para que pueda asegurarse uno de que lleva una nutrición adecuada, una nutrición equilibrada, ¿sí? Porque si no lo puede llevar a una deficiencia principalmente de lo que son las proteínas y de lo que son las vitaminas, ¿sí? A una deficiencia también energética, a una deficiencia en lo que es la ingesta de grasa, ¿sí? Y lo que es la falta de proteínas o lo que es la falta de energía por parte de la alimentación provoca que nuestro organismo, digamos, utilice proteínas propias como fuente de energía, ¿sí? Entonces, eso puede suponer, por ejemplo, la pérdida de la masa muscular. ¿Bien? ¿Bien? O una disminución de lo que es la tasa de crecimiento y desarrollo físico y puede llevar a retraso en lo que es la maduración sexual. ¿Sí? Bien. Bien. Próxima clase vemos embarazo en la adolescencia. Estoy mirando el campus virtual. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el acné, ¿sí? Para pasar a lo que son los alimentos plásticos, alimentos energéticos, alimentos reguladores, lo que son las bebidas, los suplementos y las enfermedades causadas o las enfermedades transmitidas por alimentos. Sí, enfermedades transmitidas por alimentos que lo encuentra con la abreviación ETA, ¿sí? Que son ciertas infecciones o ciertas intoxicaciones causadas por la ingesta de alimentos o también por agua contaminada, ¿sí? Y si llegamos, también vemos lo que sería contaminación de los alimentos y fuentes de contaminación. Bien, les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan un hermoso fin de semana y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes a las 15 horas.